¿Cómo has estado, José Javier? Gracias por estar aquí en Un Café con JJ. Bueno, tengo la fortuna de haber sido entrenado como ingeniero. Estuve hasta una época haciendo un doctorado en ingeniería, no comercial, no ingeniería de verdad. Y en el básico de ingeniería tuve temas de energía eléctrica, así que me ha ayudado bastante a comprender la situación. Así es, José Javier. A ver, y con respecto a este tema, la pregunta básica, ¿no?, que todo el mundo se está haciendo, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer realmente para sacar la cabeza en esta crisis? Escuchábamos hace un momento a Mónica Heller de la Cámara de Comercio de Quito decir, miren, si esto continúa un par de semanas o 3 semanas más, olvídense que en diciembre va a estar complicadísima la situación. La pregunta es, ¿qué se puede hacer a mediano plazo o a corto plazo, José Javier, como para poder sacar la cabeza de esta crisis? Me parece fascinante que estemos en vivo hablando de un tema que debería ser mucho más planificado, ¿no? Claro. Se demuestra uno de los grandes problemas de la administración en Ecuador, que es que no se gestiona el riesgo. Y esto no es de este gobierno, es en todo, en el sector privado, público. Somos muy malos gestionando riesgo en el Ecuador. Así, a ver, mira José, lo que sucedió, por ejemplo, con el SOTE, ¿no? Exacto. También otro problema que se debió haber tenido planificado. José Javier, a ver, bueno, disculpa, ahora sí, ya para poder continuar la idea. Sí. Tú decíamos a primerísimo plazo, hasta diciembre. Tú decías, vamos a seguir teniendo problemas hasta diciembre. Sí, porque mira, a ver, cambiemos la entrevista un poco. Déjame definir el problema un poco, ¿no? Nosotros necesitamos ahorita, tenemos un déficit casi de 1.100 megawatts de potencia, que es la generación. Tenemos problema en la transmisión, que es básicamente el cableado trifásico de alta potencia. Eso fue cuando hubo esta caída un sábado, que supuestamente fue una ciguareña, algún animal que se tropezó con los cables de trifásicos. Ese es un problema de que tenemos problemas en la transmisión. Y luego tenemos el tema de las subestaciones, que es básicamente lo que lleva la electricidad del trifásico hacia que lo puedas usar en tu casa, no es la subestación. Para darte un ejemplo, ustedes están en la Kennedy Norte, yo estoy muy cerca de ustedes, aquí lo atiende una estación que se llama Policentro, una subestación que se llama Policentro que está trabajando a niveles del 100-105%. En algún momento esa subestación puede ir caput y nos quedamos sin electricidad todo el norte de Guayaquil. Entonces aquí el tema no solo va por generación. Hablando de los problemas, ¿no? Tú me decías el consumo, la industria. El consumo bajó mucho el segundo trimestre de este año, ha bajado bastante este tercer trimestre de lo que tengo, de las cifras que he podido recaudar hablando con distintos empresarios, sectores económicos del Ecuador. El empleo adecuado bajó de junio a agosto como 138,000 personas y recordemos que los apagones fueron en septiembre, o sea, esto tiene también un efecto directo en el empleo adecuado y imagínate el empleo en una ciudad como Guayaquil que es comercial. Digamos, Ambato, Cuenca, Quito tiene un mayor porcentaje de gente con empleo adecuado, más del 60% en Ambato y Cuenca. Aquí nos afecta mucho más porque mucha gente vive del día a día y si no salen a vender, si no pueden vender, no tienen dinero ese día. Entonces esto es un serio problema. Ahora, soluciones, estamos hablando de necesitas más o menos unos 3,000 millones de inversión, tanto en generación como en transmisión como en distribución. Los próximos 18, 24 meses. Acuérdate que el estiaje este año empezó en julio, probablemente acabe entre febrero a abril. Este año en abril no llovió, entonces estamos pobres. Ahorita quien quiera que esté pensando en sentarse en Carondelet a gobernar este país en mayo 25 tiene que lidiar con el tema de un estiaje a puertas. Entonces es una situación bastante grave porque no queremos estar año tras año tras año sufriendo estos problemas de básicamente incapacidad de producir, de generar, con todas las consecuencias que esto acarrea. Entonces, esto implica cambios dramáticos, empezando por la legislación. Tú necesitas atraer muchísimo capital, capitales que quizás haya algo en Ecuador, pero muchos van a venir del extranjero. Tienes que ofrecer las garantías necesarias para que los proyectos de generación eléctrica sean financiables. Por ejemplo, José Javier, cuando usted... que las empresas de afuera financien miles de millones de dólares. Cuando usted dice las condiciones, ¿qué son las condiciones? O sea, hablemos ya, aterricemos las ideas. Sí, vamos directo al grano, porque el tiempo premia. A ver, empecemos con que tú tienes que ofrecer algún tipo de garantía de pago. El Estado, con el alto riesgo país que tiene en este momento, alrededor del 12%, no sería calificado
como una garantía interesante. Select no lo es. Entonces tendría... Tú tienes un fideicomiso de pago, eso quiere decir que de los dineros que recauden cobrando, o sea, a ti, a mí, a la empresa de la esquina, etcétera, los primeros dineros se irían para pagar esta deuda. Ahí viene un tema. Muchas de las distribuidoras de energía en Ecuador tienen pérdidas negras. Pérdidas negras es básicamente lo que pierdes porque la gente se roba la electricidad o pierdes de una u otra manera llegando a los hogares de un hogar. Llegando a los hogares en una región. Entonces, ese es un tema grande. Hay provincias en Ecuador, Esmeraldas, Manabí, que esa pérdida negra es casi del 30%. Guayaquil, que es 20-25% de la economía del Ecuador, las pérdidas negras son más del 15%, entre 15 a 18%. Nosotros en la Cámara de la Construcción hemos estado viendo estos temas ya casi por 2 años. Hemos estado en conversaciones a distintos niveles, en gran parte por el liderazgo de la presidencia y vicepresidencia. Tenemos un ex ministro de Energía en la vicepresidencia de la Cámara de la Construcción, entonces hemos estado muy al día en estos temas. Entonces tienes que ofrecer una garantía. Luego tienes que ver tienes que ver un tema que va a ser muy complicado desde un punto de vista político, que son las tarifas de electricidad. En Perú, en Colombia, la tarifa eléctrica por kilovatio hora es de 18 a 20 centavos. Entonces eso va a ser bastante complicado de vender políticamente. Claro. ¿Por qué? Acabar el concepto. Cuando tú generabas con energía hidroeléctrica, tu costo de producción de generación era mucho más barato. Ahora tienes que diversificar tu generación eléctrica. En algún momento Ecuador vive con 90 y pico % de generación hidroeléctrica. Dado los problemas de estiajes que cada vez van a ser más fuertes por el cambio climático y son más largos encima, tú tienes que diversificar tu producción hacia otras áreas. Yo recomendaría el gas, porque en teoría tenemos gas natural, entonces podría ser un área interesante porque desarrollaremos también una industria local de gran importancia. Los coches, en Nueva York los buses andan con gas natural, muchas de las tractomulas andan con gas natural en Estados Unidos, entonces sería algo muy interesante. El gas natural tiene una mejor combustión, entonces da más energía por precio y al mismo tiempo contamina menos, pero eso ya es política de Estado, que es lo que se necesita en este momento. Que todo el mundo le exija a sus representantes, tanto en el gobierno ejecutivo como en el legislativo, tener ideas y salir a confrontar una realidad que nos puede afectar por muchos años. O sea, si Mónica Heller, a quien no tengo el gusto de conocer, se está quejando de la situación ahora, imagínate el próximo año que probablemente necesitemos no 1.100 kilovatios hora, sino 1.500 kilovatios hora. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la minería y la acuicultura y el estándar de vida en Ecuador requiere cada vez más electricidad. La minería es un gran consumidor de electricidad. Todo lo que significa cambios de temperatura se llama problemas de calor en minería eléctrica. O sea, o generar calor en un horno o enfriar, y necesita mucha energía eléctrica. En Guayaquil tiene un consumo por hogar que es casi 60-70% superior a la media nacional, el promedio nacional, porque hay días de 34 grados con 60-70% de humedad. Y es muy asequible tener splits, aires acondicionados. El aire acondicionado, típicamente uno de 12.000 BTU consume unos 2 a 4 kilovatios hora. Y eso ya es muy común en la ciudad. Y no le puedes a una ciudad que está en 34 grados con humedad, que la hace sentir mucho más caliente, decirle a la población que reduzca su consumo eléctrico. Yo te vi un gráfico esta mañana. El gráfico, Mayita. Exactamente. El estándar de vida de un país va de la mano del consumo de electricidad. En este momento nosotros damos un consumo de electricidad similar al de la República Dominicana. Nosotros deberíamos estar considerados tener uno más cercano a México. Es el gráfico exactamente que está mostrando en este momento. Básicamente República Dominicana está muy similar a nosotros, pero nosotros tenemos muchas industrias que dependen de frío. La República Dominicana es una isla que tiene que importar casi toda su energía. Nosotros tenemos, bendecidos por la naturaleza, tenemos días de 12 horas con sol, tenemos vientos, tenemos olas en el mar, o sea, tenemos que estar aplicando todas las potenciales energías. Aquí el problema es de financiamiento. Necesitamos conseguir muchísimo dinero para hacer todos los cambios necesarios. Mira, una línea de transmisión, desde un punto de vista financiero, es básicamente como una carretera en la que tú cobras peaje. O sea, estableces la carretera y vas cobrando peaje por salida. La electricidad va por el trifásico, se desvía a tal sitio, bueno, de aquí a allá cobro tanto, más allá cobro un poco más, etcétera. Eso en el mundo se financia muchísimo. En Colombia, en Perú, hay muchísimos proyectos que se han hecho de transmisión.
subestaciones también. El problema de subestaciones, que es un área que nosotros hemos visto para financiar en Ecuador, es que la subestación si tú pones una subestación privada, esta se convierte en parte de SELEC, un activo de SELEC. Tú no puedes ponerlo como activo propio. Entonces, SELEC lo se compromete a pagar algo por tu uso de esa subestación, etcétera. Pero eso no es banqueable, eso no es financiable. Entonces ahí tienes que empezar a ver mecanismos que permitan que dineros tanto de locales como del exterior entren tanto a la generación como a la transmisión como a la distribución de electricidad. Si no, básicamente vamos a estar viviendo con esto por muchos años. Ahora, José Javier, le pregunto, y como para ir cerrando rapidito con lo coyuntural. El fin de semana hubo la disposición de SENACE primero fue un 50% que propuso el ministro el día viernes, pero SENACE redobló la apuesta el día sábado y dijo 100% por 10 horas al sector industrial. Ayer hubo conversaciones, el gobierno dijo, mira, dame tiempo, déjame revisar la medida porque la situación está crítica. ¿Tú crees que esa era una salida necesaria o hay otra posibilidad como para no afectar tanto a la producción? ¿Y eso no sería recargar también o volver a apagones más largos en el sector residencial? A ver, lo que sucede es que tú tienes que, si la demanda de electricidad es mucho mayor que la capacidad, recuerda que Colombia nos cortó, porque Colombia también va a tener apagones, tú tienes que cortar la electricidad a alguien. Entonces aquí la decisión es a quién le cortas la electricidad y por cuánto tiempo, son dos decisiones. Esto te debería en general esto debió haber sido estudiado hace meses. Ya en julio con el estiaje, en agosto ya era evidente. 2 de agosto tengo un Twitter diciendo tenemos un serio problema de electricidad porque un amigo mío, ingeniero eléctrico de Quito, había puesto lo que estábamos comprando de Colombia, estábamos comprando el máximo que pasaba, se puede transmitir de Colombia a Ecuador. Entonces era evidente que había un problema. Ahora básicamente estás buscando soluciones de emergencia, ver a quién lo afectas. Entonces el sector industrial es alrededor del 25% del consumo de electricidad en Ecuador, un poquito más quizás, dependiendo cómo definas industrial. Pero esas necesidades se vuelven apremiantes porque no todos los industriales tienen capacidad de autogeneración. Todo lo que es el sector de cámaras de frío en la costa, todo el sector de agricultura y pesquería necesita de cámaras de frío, todo el sector alimenticio necesita cámaras de frío. Por ejemplo, ayer conversando con un alto ejecutivo de una de las cadenas de supermercados del Ecuador, le comentaba cómo en algunas de sus tiendas me he dado cuenta que se ha disminuido la provisión de carnes, de cárnicos. En parte yo asumí era un tema de la refrigeración, no querían correr riesgos de tener productos sin refrigeración, entonces mantenían un mínimo. Pero bueno, eso también afecta a la población y a las ventas, porque pronto te vas a esa tienda y encuentras que hay 3, 4 fundas de carne cuando tú esperabas 20 o 30. Entonces la compras las 2, 3 y ya no hay más. Entonces son bastantes problemas. Sinceramente, esto debió haberse planificado mucho mejor. Ha habido apagones desde que yo era muchacho, en la época de Sixto. Ecuador es muy malo como país, como administradores del sector público y privado planificándolo para los riesgos. Y esto debió haber sido basado en Masar. O sea, a tal nivel de Masar se hacen estos cortes. O sea, algo que todo el mundo sepa cómo se va a jugar, un plan de acción que todo el mundo sepa. Mira, si sucede esto, se va a hacer esto, otro. Si baja esto, otro. Y ver los temas. Mira, ya el cambio climático es un de facto, no lo vamos a evitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer las próximas generaciones, no? Para inversiones de electricidad, de transmisión, porque cada año, del 17 al presente, el consumo, la demanda de electricidad en Ecuador creció un poco más del 8%. Eso quiere decir que se duplica cada 9 años. Claro. O sea, estoy hablando de entre 300 a 400 megawatts cada año las necesidades de electricidad en el Ecuador. Tú viste el gráfico. Mayor ingresos, mayor consumo de electricidad, mayor demanda de electricidad. Entonces, tenemos que de alguna manera sacarnos esa restricción. Si no, el país va simplemente a tener un estándar de vida peor, las industrias irán a otro lado. Colombia, Perú tienen estiaje, pero no tienen los problemas al nivel de problemas que tenemos nosotros. Perú se basa mucho en una matriz energética en gas natural. Están explorando gas natural una empresa francesa básicamente en la frontera del Golfo de Guayaquil con Perú, del lado peruano. Nosotros no estamos en nada. En Perú se están pensando proyectos de electricidad para alimentar a Ecuador, ahora que estamos haciéndole estamos haciendo una conexión para poder recibir energía desde Perú. Ya en Perú se habla de hacer básicamente algo que podría estar del lado ecuatoriano para darnos electricidad a nosotros.
Entonces, no hay una ventaja competitiva, salvo el gas, porque ya tiene una industria Perú, pero nosotros tenemos muchas capacidades. Colombia acaba de inaugurar una producción en un lago de fotovoltaicos. Entonces, aquí se necesita mucho dinero y se necesita hacer todas las regulaciones, todos los cambios, todos los reglamentos necesarios para coger esos dineros. Dinero hay en el mundo, hay muchísimas compañías, yo tengo 2, 3 escritos en primicias que te hablan de las inversiones que se hacen en Brasil, en Perú, en todo este sector eléctrico. Entonces, o hacemos eso, simplemente atagámonos a las consecuencias. Así es. Bueno, gracias al ingeniero José Javier Orellana. Mil disculpas por los errores al principio. Y verdad, muy buen look. Pareces el Liceo Naval con ese corte. Ok, ingeniero, un abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo.